Buenos días, a las 11:58 de hoy, 4 de octubre de 2024, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bucaramanga instala audiencia de lectura de sentencia en el caso radicado 68001, 6008, 828, 2013, 2287, que se adelanta contra Jorge Enrique Nava Mendoza y María Ariday Carrascal de Navas. Dejo constancia que la audiencia estaba prevista a las 11:30, inicia hasta este momento porque previamente el juzgado estaba en audiencia de formulación de acusación con persona privada de la libertad en el radicado interno 12624, que se prolongó. Gracias por la espera. Los presentes, por favor, identifíquense. Señor fiscal. Señora juez, un saludo respetuoso para usted y las partes que intervienen. Por la Fiscalía 41, nuevamente hace presencia Carlos Mauricio Durán Ruiz, de particulares ya referenciados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Gracias. Doctor Germán, si con usted están los señores acusados, por favor que se presenten. Sus señorías no están aquí presentes porque no pudieron asistir en este momento. Bueno, preséntese usted, doctor, por favor. Gracias, señoría. Un saludo especial a las partes que integran este debate público. Hermano Augusto Castellano Mantilla, en mi condición de defensor contractual de los señores Navas, Carrascal. Mis demás datos personales profesionales ya están dentro del expediente, señoría. Gracias, representante de la víctima. Señora juez, una feliz mañana para usted y para todos los que están presentes en esta audiencia virtual. Juan Carlos Gómez Nieto, quien ha venido fungiendo en calidad de apoderado judicial del municipio de Piedecuesta, de demás datos civiles y profesionales ya registrados en la actuación. Gracias. Gracias, doctor. Dejo constancia de la inasistencia de los acusados y el delegado del Ministerio Público fueron citados, se desconocen los motivos, no impide llevar a cabo la audiencia. Voy a leer la sentencia, por favor, si en algún momento no me escuchan fuerte y claro, si hay interferencias, si alguno abandona la sala, me interrumpen. Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Conocimiento, Bucaramanga, 4 de octubre de 2024, decisión proferir sentencia condenatoria en contra de Jorge Enrique Nava Mendoza y María Ariday Carrascal de Navas en calidad de coautores por la conducta por la urbanización ilegal, sin que eso sea causal de nulidad que invalide lo actuado. Circunstancias fácticas: el 17 de octubre de 2012, la Secretaría de Planeación de Piedecuesta realizó inspección de vigilancia y control a la vivienda ubicada en la calle 9, número 792 y 794, en el barrio Centro, municipio de Piedecuesta, de propiedad de los esposos Jorge Enrique Nava Mendoza y María Ariday Carrascal de Navas, procediendo con el ensañamiento y suspensión de una obra que se está realizando consistente en mampostería, armado e instalación de estructura metálica para cubierta y que no contaba con los permisos pertinentes. Posteriormente, el 6 de noviembre de 2013, nuevamente en diligencia de inspección de vigilancia y control de obras, se advirtió que continuaba su ejecución sin los permisos correspondientes, por los que se les impuso medida cautelar de suspensión y sellamiento. Los acusados: Jorge Enrique Nava Mendoza se identifica con la cédula de ciudadanía número 13806369, despedida en Bucaramanga, nació el 13 de abril de 1949 en Piedecuesta. Características físicas: 1.73 metros de estatura. María Ariday Carrascal de Navas se identifica con la cédula de ciudadanía número 37216-938, despedida en Cúcuta, norte de Santander, nació el 28 de mayo de 1948 en Ocaña, norte de Santander. Características físicas: 1.50 metros de estatura. Acusación en la audiencia llevada a cabo el 18 de septiembre de 2020. La Fiscalía General de la Nación, a través de su delegada, formuló acusación en contra de Jorge Enrique Nava Mendoza y María Ariday Carrascal de Navas como coautores a título de dolo de la conducta punida y la organización legal contenida en el artículo 318 del Código Penal. Material probatorio practicado se introdució debidamente en la etapa del juicio oral. Se cuenta con los siguientes medios de conocimiento: estipulaciones probatorias. 1. La individualización y plena identidad de Jorge Enrique Nava Mendoza, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 13806369, hecho probado a través de informe de consulta web. 2. La individualización y plena identidad de María Ariday Carrascal de Navas, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 3721938, hecho probado a través del informe de consulta web. 3. Que el predio urbano ubicado en la calle 9, número 792 y 794, el barrio El Centro de Piedecuesta, es de propiedad de María Ariday Carrascal de Navas y Jorge Enrique Navas Mendoza, hecho por a través del certificado de libertad y tradición de la matrícula inmobiliaria número 314-53457 y escritura pública número 1130 del 16 de julio de 2010. Pruebas practicadas en el juicio oral testimoniales: 1. Gerardo Reyes Torres; 2. Evelyn Londoño Moreno; 3. María Paula Ordóñez; 4. Linda Palacio; 5. Nelson Rodríguez; 6. Daniel Reverandia; 7. José Miguel Mantilla Hernández. Documentales: 1. Informe investigador de campo FPJ 11 del 3 de julio de 2014, 2. Proceso sancionatorio del 19 de noviembre de 2013 junto con sus anexos. 3. Anexos de la diligencia de suspensión y sellamiento. 4. Contrato civil de obra. 5. Resolución número 243 de 2015. Alegaciones en el juicio oral. Fiscalía petición o proferimiento de sentencia condenatoria en contra de los procesados, toda vez que logró mostrar más allá de toda duda que en ningún momento existió una licencia o permiso que autorizara la construcción que se encontraban adelantando los procesados. Aunado a lo anterior, se observó que estos hicieron caso omiso a las múltiples observaciones respecto a los permisos requeridos, lo que demuestra que la conducta desplegada fue eminentemente dolosa. Apoderado de víctima, corroboró el peticionado por el ente fiscal, pues en repetidas ocasiones se requirió a los procesados
procesados para que tramitaran los permisos solicitados y ellos decidieron ignorar las peticiones. Además, que se realizó el sellamiento de obra en repetidas oportunidades por motivo de incumplimiento de requisitos, todo lo cual acredita un comportamiento eminentemente doloso y contra el ordenamiento jurídico de defensa. Solicitó el proferimiento de sentencia absolutoria a favor de sus prohijados porque no se demostró su responsabilidad penal lo anterior en virtud de que su representado sí adelantara las gestiones pertinentes para obtener los permisos necesarios a pesar de que ya se había iniciado previamente la construcción de la obra. Consideraciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 372 del Código de Procedimiento Penal. Las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez más allá de duda razonable los hechos y circunstancias en materia del juicio de la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe. A su turno, el artículo 381 divide indica que para condenarse aquí el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado fundado en las pruebas debatidas en juicio. Anunciado en su debida oportunidad procesar el sentido del fallo de carácter condenatorio, a continuación procede el despacho por los argumentos jurídicos que permitieron arribar a tal conclusión. Por mandato del artículo 9 del Código Penal, para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable, pues la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Así, el artículo 10 del Código Penal refiere que la ley define de manera inequívoca las características estructurales del tipo penal, y así se tiene que el delito por el que fueron acusados Jorge Enrique Hernández Mendoza y María Aridad y Caras Caldenadas se encuentra contenido en el artículo 318 del Código Penal bajo la denominación de urbanización ilegal. Estipulada probatoriamente la plena identidad de individualización de Jorge Enrique Hernández Mendoza, María Aridad y Caras Caldenadas se determinan en principio como los sujetos activos del punible acusado. Sobre el análisis de la tipicidad de urbanización ilegal se observa que en su descripción típica se determina que, entre comillas, el que adelante desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles o su construcción sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá por esta sola conducta en prisión. Por tanto, se exige como formalidad indispensable para su configuración el incumplimiento de los requisitos de ley para desarrollar el proyecto de construcción. Para el caso, el numeral 1 del artículo 99 de la ley 388 de 1999 dispone que, entre comillas, para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y modificación de edificaciones de urbanización y parcelación en terrenos urbanos de expansión urbana y rural se requiere licencia expedida por los municipios, los distritos especiales, el distrito capital, el departamento especial de San Andrés y Providencia, los curadores urbanos según sea el caso. Igualmente se requerirá licencia para el loteo o subdivisión de periodos para urbanizaciones o parcelaciones en toda clase de suelo, así como para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento. Es así como Elvin Londoño Moreno en su testimonio dio cuenta que conoció al señor Jorge Naz por las varias diligencias de control urbano que realizó en el inmueble de su propiedad, pues en dicho domicilio se encontraba adelantando una construcción sin cumplimiento de los requisitos legales consistentes en mampostería, armado e instalación de estructura metálica para cubierta, lo cual produjo el sellamiento de la obra y la realización de un proceso sancionatorio en su contra. Unado a esto, destacó que no fue posible otorgar la licencia por cuanto los procesados no aportaron la documentación completa requerida, a pesar de que les fue solicitada en diferentes oportunidades. Su testimonio encuentra sustento en el expediente del proceso sancionatorio adelantado por la Alcaldía Municipal de Piedecuesta contra los procesados, del que se destacan las actas de diligencias de suspensión y sellamiento de obra del 17 de octubre de 2012 y 15 de enero de 2013, los varios informes técnicos, el informe de inspección ocular, el requerimiento de los procesados por radicación de documentos incompletos, la remisión de las diligencias de suspensión y sellamiento para iniciar el proceso sancionatorio junto con sus anexos a días 9 y 15 de agosto de 2013, acta de inspección ocular del 6 de noviembre de la misma anualidad, advertencia de acatamiento de la medida cautelar del 8 de noviembre de 2013, documentos que dan fe que en ningún momento se contó con la expedición de los permisos requeridos para su ejecución. Aunado a lo anterior, se recibió el testimonio de Linda Giomar Palacio, quien dio cuenta que al realizar el control de obra realizada en la residencia ubicada en la calle 9, número 794 y 796, se observó que no contaba con la licencia de construcción, por lo cual se procedió a sellarla y suspenderla. Asimismo, relató que para el 6 de noviembre de 2013 se realizó nuevamente una inspección ocular a la obra y se encontró que el sello que mantenía cerrada la construcción estaba destruido y por ende se ha continuado con su ejecución sin contar con los permisos. Testimonio correo a través de la remisión de diligencia, suspensión y sellamiento para iniciar el proceso sancionatorio, junto con sus anexos de fecha 9 de agosto de 2013, la remisión de diligencia de control de obra para proceso sancionatorio el 15 de agosto de 2013, junto con sus anexos, y el acta de inspección ocular del 6 de noviembre de la misma anualidad, los cuales fueron incorporados por la precitada testigo. En este punto, el defensor dijo que sus prohijados, a pesar de que ya habían adelantado la ejecución de la obra, se encontraban realizando las gestiones pertinentes para expedir los permisos necesarios ante las autoridades competentes. No obstante, debido a la falta de comunicación, no se pudo expedir dicha licencia y su actuación obedeció a la costumbre. Sin embargo, dichos argumentos no son de recibo, toda vez que de una parte la solicitud de licencia urbanística de construcción fue presentada por parte de los esposos el 17 de diciembre de 2013, con posterioridad a las medidas impuestas por la ejecución de la obra, y fue por parte de los acusados, que no se culminó el trámite a través del aporte de la totalidad de los documentos que les fueron solicitados, lo que, como quedó probado, conllevó el desistimiento del trámite y su archivo. Y de otro lado, porque la costumbre, si bien es fuente auxiliar del derecho que en materia comercial debe probarse para tener efecto jurídico, se considera que el defensor confundió la cultura de la ilegalidad con eximir del cumplimiento de la ley un trámite absolutamente reglado. Así pues, quedó demostrado a través de la prueba práctica que la obra que se ejecutó en la calle 9, número 794 y 796 del barrio Centro,
centro del municipio de Piedecuesta, Santander, de propiedad de los esposos Jorge Enrique Navas Mendoza y María Arida y Carrascal de Navas, no obtuvo los permisos requeridos para ejecutarla, esto es, no se ha expedido la licencia urbanística exigida por la ley. Ahora bien, de cara a la tipicidad subjetiva, atendiendo a la estructura eminentemente dolosa del delito de urbanización ilegal, al ser este elemento de difícil comprobación, ya que corresponde al fuero interno de las personas, se demostró en la medida que los procesados conocedores, a través de los diversos requerimientos de parte de la autoridad, que no podían ejecutar la obra sin la autorización de la administración municipal, continuaron haciéndolo, incluso superando sellos impuestos que daban cuenta de su cierre, lo que permite concluir que actuaron con conciencia y voluntad. En consonancia y por mandato del artículo 11 del Código Penal, la conducta desplegada por Jorge Enrique Navas Mendoza y María Arida y Carrascal de Navas fue formalmente contraria a la ley sin que estuvieran amparados por alguna causal de justificación. Pero más allá de la mera confrontación con la norma, en el entendido que el derecho penal, además de ello, existe para punir cuando de manera efectiva e injustificada se afecta o somete a peligro un bien jurídicamente tutelado, materialmente vulnerado el bien jurídico del orden económico y social, entendido como, entre comillas, la organización que el Estado intervencionista hoy establece para que la sociedad alcance los fines que le son propios. Por eso se marca el acento en la expresión orden, de manera que todos los que tiendan a perturbar o a romper dicho sistema u orden deben sufrir la sanción correspondiente. En la protección de ese orden, como es lógico, resalta el interés público por sobre el individual o particular de los banqueros, comerciantes, industriales, agricultores, ganaderos, etcétera, los que también resultan tutelados de manera refleja o mediata. Cierro comillas y la cita es de la Corte Constitucional, sentencia C083 de 1999. Verificar la tipicidad de antijurisdicción conforme al artículo 12 del Código Penal, solo se podrán imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Bajo tal premisa, sabe que los acusados son personas en pleno goce de sus facultades mentales, pero no se acreditó prueba en contrario. Igualmente eran conocedores del injusto de su proceder, tornándose procedente el juicio de reproche frente a la conducta típica antijurídica. De esta manera, se verificó la existencia de la conducta punible acusada. En punto de la responsabilidad penal de Jorge Enrique Navas Mendoza y María Arida y Carrascal de Navas, esta falladora atiende lo dispuesto en el artículo 380 del Código de Procedimiento Penal, en virtud del cual debe apreciar las pruebas en su conjunto y dedicar a la sana crítica, a la lógica y las reglas de la experiencia. Conforme a tales previsiones, en el caso concreto concurren las pruebas documentales y testimoniales practicadas en juicio que dan cuenta que fueron Jorge Enrique Navas Mendoza y María Arida y Carrascal de Navas y no otras personas a quienes en repetidas ocasiones se les suspendió y selló la obra realizada en la calle 9, número 794 y 796 del barrio Centro, municipio de Piedecuesta, de su propiedad, por motivo de adelantamiento de obras sin el cumplimiento del lleno de los requisitos exigidos por la ley, y no obstante ello, insistieron en su continuación. Es por esto que las anteriores pruebas permitieron a esta juzgadora arribar al convencimiento más allá de toda duda de la responsabilidad penal de los acusados en los hechos que nos concitan y por ende la presunción de los que estaban amparados desde el mismo instante de su vinculación ha sido desvirtuada, pues la Fiscalía General de la Nación en representación del Estado logró a través de la carga de la prueba traer al juicio los suficientes medios de convicción que hoy son el sustento de la sentencia condenatoria en su contra sin que la defensa haya contado con prueba que tuviera la entidad jurídica suficiente para ligar su responsabilidad a las circunstancias fácticas en materia de esta investigación. Calificación jurídica y pena a imponer. La conducta por la que se procede se halla consagrada en el artículo 318 del Código Penal bajo la denominación de urbanización ilegal, conducta a la que habrán de responder en calidad de coautores. La norma así escrita establece un marco punitivo de 48 a 126 meses de prisión y multa hasta de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de suerte que el ámbito de movilidad queda así. El cuarto mínimo de pena va de 48 a 67 meses de prisión y multa de 0 a 12.500 salario mínimo legal mensuales vigente. Los cuartos medios de pena van de 67 a 105 meses de prisión y multa de 12.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 37.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El cuarto máximo de la pena va de 105 a 126 meses de prisión y multa de 37.500 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Teniendo en cuenta que en contra de los sentenciados no se dedujeron circunstancias de mayor punibilidad de las previstas en el artículo 58 del Código Penal, el despacho se moverá dentro del cuarto mínimo, de donde sobresalen la gravedad de la conducta, la intensidad del dolo presente en el conocimiento y aún así insistir en su realización, por lo que el despacho estima proporcional, adecuado y necesario de cara a los fines de la pena, imponerles una pena definitiva de 48 meses de prisión y multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aunado a esto, se condenará a Jorge Enrique Navas Mendoza y a María Arida y Carrascal de Navas, a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad.
Suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria. En el presente caso se reúnen los requisitos del artículo 63 del Código Penal. Esto es que la pena impuesta no supera los 4 años de prisión, que carecen de antecedentes penales y que el delito no está excluido. El inciso 2 del artículo 68 de la Ley 529 de 2000. En tal virtud y para gozar del subrogado deberán suscribir diligencia de compromiso con las obligaciones del artículo 65 del Código Penal previo del pago de caución prendaria, cada uno de ellos por valor de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sirviendo póliza de seguros y sometidos a un periodo de prueba de 2 años. Otras determinaciones: en firme esta decisión, líbrense las comunicaciones del artículo 166 del Código de Procedimiento Penal, remítase copia de la misma con su ficha técnica a los juzgados de ejecución de penas y mediante seguridad de la ciudad para lo de su cargo en mérito de lo expuesto. El juzgado séptimo penal del circuito de conocimiento de Bucaramanga, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoría de la ley, resuelve primero condenar a Jorge Enrique Navas Mendoza y a María Arida y Carrascal de Navas de anotaciones personales y civiles descritas en esta sentencia, la pena principal de 48 meses de prisión y multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, en calidad de coautores responsables del delito de urbanización ilegal, conforme se motiva la parte considerativa de esta decisión. Segundo, condenar a Jorge Enrique Navas Mendoza y a María Arida y Carrascal de Navas a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad. Tercero, conceder a Jorge Enrique Navas Mendoza y a María Arida y Carrascal de Navas la suspensión condicional de la ejecución de la pena en los términos y condiciones atrás descritos. Cuarto, en firme esta decisión, líbrense las comunicaciones del artículo 266 del Código de Procedimiento Penal, remítase copia de la actuación con su ficha técnica a los juzgados de ejecución de penas de la ciudad para lo de su cargo. Esta sentencia se notifica a los estrados, procede el recurso de apelación. Señor fiscal. Doctor. Es que tiene el micrófono silenciado. Su señoría, la Fiscalía está de acuerdo con la decisión. Muchas gracias. Gracias. Representante de la víctima. Señoría, conforme con su decisión y por tanto sin recurso. Muchas gracias. Gracias, señor defensor. Gracias, señoría. Una aclaración, si me es permitido, en el Sí, punto tercero de su resolución, resuelve la suspensión condicional de la pena. ¿Estoy bien? Sí, señor. Sí, señor. Como se escuchó de otra manera, pues se me va a revisar. La suspensión condicional de la ejecución de la pena. Sí, doctor. Bueno, señoría, pues mientras reviso todo el texto, interpongo el recurso de apelación ante el superior y lo sustentaré dentro del término del artículo 179. Si no, para que usted lo declare de cierto, si así lo consideramos oportuno. Por ahora lo interpongo. Bueno, doctor, teniendo en cuenta entonces que el defensor manifiesta que es su deseo interponer el recurso de apelación, por secretaría se surtirán los traslados previstos en la ley al recurrente, a los no recurrentes, y una vez se verifique su sustentación, Claro. se dispondrá lo pertinente respecto de su concesión y ante la autoridad que sea competente. Por ahora nosotros el motivo de la audiencia termina a las 12:16 del mediodía. Gracias, hasta luego, buena tarde. A usted, Gracias. señoría, muy amable. Hasta luego, doctores. Buen día, Hasta luego, que estén doctor bien, Nieto. hasta luego.